Un saludo a todos. El día de hoy vamos a estar realizando el examen neurológico en este paciente para evaluar el estado mental, cómo se encuentra en cuanto a la posición y para poder ver cómo este paciente responde ante los diferentes estímulos que en algún momento nos podrá ayudar a evidenciar algún problema neuronal, algún problema cerebral o cerebelar, incluso algún problema vestibular. Eh, Empezando de esta forma el estado consciente del paciente, ver si se encuentra, si responde ante digamos, sonido, cómo se encuentra su estado mental, si nos responde, si es consciente de dónde se encuentra. Podemos ver también la ambulación del paciente, si camina de forma extraña, si vemos que no se está moviendo o si vemos ahí que sí está consciente pues, del estado, está pendiente de la bolita de algodón. Podemos también evaluar la postura, digamos, si se encuentra alguna normalidad. Siempre debemos evaluar si hay una simetría facial, si no hay algún párpado caído, si las dos orejas se encuentran en la misma posición, si los ojos se encuentran en la misma posición. Ahora vamos a evaluar la respuesta a la amenaza, acercando levemente la mano y ver cómo parpadea cuando se acerca la mano. Se hace de forma de que no sienta el aire que uno empuja, sino que sea realmente que esté viendo una amenaza y que pueda cerrar el ojo. Vamos con el otro lado. Esto pues nos deja, podemos observar que estamos evaluando más que todo pues el estado general del ojo, si está viendo, ¿verdad?, la amenaza. Estamos evaluando el nervio óptico, que es donde va a conducir pues la señal, el quiasma, más que todo también el estado consciente, ¿verdad?, que si llega una señal al cerebro es consciente y de forma diferente pues regresa la respuesta, que en este caso sería cerrar o parpadear. Ahora evaluamos el reflejo pupilar y vemos si hay una respuesta normal. De esta forma ver, más que todo evaluar el estado del nervio óptico y del oculomotor, de la misma forma del otro ojito. Y así obtener una respuesta. Vamos a realizar lo que es el nistagmo fisiológico y ver pues, el estado del cerebelo. Vamos a rotar la cabeza hacia un lado y el paciente tiene que seguir acomodando los ojos o la mirada hacia el lado que se está rotando. Vemos que es normal. Ahora vamos a evaluar el reflejo palpebral, siempre medial y lateral, acercando acá al párpado y viendo cómo hay respuesta para poder evaluar el nervio trigémino y el facial. Haciendo un pequeño movimiento acá en la tráquea, vemos cómo el paciente traga o en algunos casos puede llegar a toser, pues para evaluar el estado del nervio glosofaringio acá y el vago.
Vamos a evaluar la sensibilidad facial, eh, levemente, pues pasando casi que en todo el rostro para ver la reacción. De acá podemos ver que también el paciente pues, se incomoda, más que todo para evaluarle el nervio facial. Continuando con el examen, vamos a realizar lo que son las maniobras postulares, comenzando con la propiocepción consciente. Para esto necesitamos sujetar el peso del paciente para que no recaiga y podamos ver si en realidad es un problema o no medular, poniendo en esta posición pues el bracito, ahí no mucho se dejó. Vamos a sostener bien el peso y vemos cómo al sentir que pues el bracito está doblado, rápidamente lo vuelve a la posición normal, de igual forma de esto. Vamos con las piernitas. Acá podemos pues evaluar si existe o no algún problema medular. Por ejemplo, si no tuviéramos una respuesta como tal, sumándole como signo las extremidades rígidas, podríamos orientar el diagnóstico hacia un problema cervical, siempre sumándole o tomando en cuenta diferentes signos que podamos evaluar en el paciente. Con el examen neurológico vamos a evaluar la acomodación visual, acercando al paciente hacia una mesa, una superficie donde podamos observar que él intenta subirse. Él se está dando cuenta de la mesa. Vamos a sostenerlo mejor. Y acercándolo podemos ver cómo acerca las patitas como para subirse. Y de igual forma lo podemos hacer de esta maniobra, más que todo es para ver el estado consciente y ver que no hay alguna afección intracraneana, porque él se está dando cuenta pues, de la mesa y hacer el movimiento para subirse. Cerrándole los ojitos podemos evaluar lo mismo, pero de forma sensible. Él al sentir la mesa pues va a hacer el movimiento nuevamente de subir las patitas. Y de igual forma los miembros posteriores. Ahora vamos a evaluar el reflejo extensor postural de empuje, levantándolo en dos patitas y moviéndolo hacia atrás. Tenemos que observar cómo él se intenta acomodar. Estamos. De la misma forma, sujetando los miembros posteriores y empujando hacia adelante, tenemos que ver la acomodación espacial para evidenciar si hay algún problema igual de debilidad, de conciencia, para ver que él sí sepa dónde está en el espacio y que se pueda ajustar hacia el espacio. Vamos a evaluar o vamos a realizar la prueba del salto, para lo que vamos a necesitar sostener 3 miembros del paciente
y moverlo hacia un lado y podemos ver cómo él da pequeños saltos. Evaluamos con el otro miembro, empujándolo levemente y vemos cómo él se acomoda. De igual forma en los miembros posteriores. Acá. Ya se cansó. Arriba. Podemos ver cómo se acomoda y cómo si tiene tonalidad en las piernitas, en los 4 miembros. Si alguna de estas maniobras no se logran hacer bien, hay una hiporreflexia, una hiperreflexia, pues nos estaría evidenciando un problema neuronal, así como de ataxia o debilidad, que es para lo que se realiza esta prueba, para darnos, más que todo, evidenciar el signo o algún problema neuronal. Examinar los miembros torácicos, necesitamos colocar al paciente en decúbito lateral y de esta forma pues realizar un pequeño pellizco en la membrana interdigital. Podemos ver cómo flexiona el miembro, retirando la patita. Tranquila. Cuando se hace el pequeño pellizco, esto nos va a evaluar tonalidad, así podemos descartar algún problema pues de motoneurona inferior, porque si hay tonalidad en los músculos, se pueden ver la flexión de las 3 articulaciones. Teniendo en la misma posición al paciente, podemos evaluar el reflejo extensor carpo radial, dando un pequeño golpecito y ver cómo se mueve el miembro torácico. De igual forma podemos vamos a evaluar el reflejo bicipital, aquí, acá en la parte craneal del codo, teniendo así el miembro un poquito, y vamos a evaluar el reflejo tricipital en la parte caudal del codo. Podemos ver ahí el pequeño movimiento que se hace al momento de dar el golpecito. De igual forma se tiene que medir los reflejos del otro lado, y empezando con el flexor, tranquilo, dando un pequeño pellizco interdigital. Vemos ahí que retrae, no hay hiperreflexia, pero simplemente no le gusta. El extensor carpo radial, bicipital, y tricipital. Ahí se puede ver. Con el reflejo flexor tenemos que estar pendientes si el paciente es o no consciente de la maniobra, para ver prácticamente si sintió o no, y no solo es un reflejo. Evaluando más que todo la trayectoria y que no haya un problema con la motoneurona superior. El reflejo flexor se debe evaluar en los miembros pélvicos, en el espacio interdigital con el pequeño pellizco, en el espacio más medial para evaluar el nervio femoral, y el lateral para evaluar el nervio isquiático.
Vemos ahí que retira, no mucho le gusta. Y eso es lo que se evalúa también, que el perro esté consciente de la maniobra, no solo que sea el reflejo, sino que él prácticamente se acomoda porque le es incómodo. Y ahí podemos evaluar pues también la conciencia del paciente. Aprovechando que se cambió de lado, vamos a evaluar de igual forma el espacio interdigital más medial para el nervio femoral. Y el lateral para el isquiático. Esto. De los miembros pélvicos debemos evaluar el reflejo patelar, estimulando acá el ligamento patelar para evaluar el nervio femoral que viene de los segmentos L4 y L5 de la vértebra L3. Esto lo que se ve pues es una reacción normal, que en muchos casos podría ser o no tener el reflejo o tener una hiperreflexia, como son los casos de signos de motoneurona superior. Vamos a evaluar el reflejo tibial craneal. Podemos ver cómo se extiende ahí el miembro pélvico, para poder evaluar el nervio ciático del segmento L6, L7 y S1. Esta intensidad del reflejo puede variar muchas veces cuando se encuentra afectado alguno de estos segmentos, o perder totalmente el reflejo si están afectados los tres. Como siguiente vamos a evaluar el reflejo isquiático, que nos permite pues evaluar el nervio ciático como tal, un poquito más cercano a la salida del segmento. Y como acá no hay un músculo, tenemos que colocar el dedo, que nos tiene que servir de unión entre el martillo y el nervio. Y podemos ver ahí que hay una pequeña contracción del miembro cuando se hace el golpecito. Continuando con el examen neurológico, vamos a realizar lo que es el reflejo del panículo. Para eso nos vamos a ubicar en el área toracolumbar, en donde vamos a estar haciendo un pequeño pellizco, idealmente con unas pinzas, realizando el estímulo en el área paravertebral y ver si hay contracción del músculo. Vemos cómo se contrae. Podemos hacerlo del mismo lado o de un lado y del otro. Este pues es una reacción normal. Vemos igual ahí que el paciente es consciente de lo que se le está haciendo, voltea a ver. Podemos en estos casos tener una normoreflexia, puede haber una pérdida también de reflejo, una hiporreflexia, o incluso una hiperreflexia que ya nos cause dolor. Y así de esa forma poder evaluar o estar ubicando el área donde está la afección. En esta técnica lo que nos ayuda, si tenemos alguna de estas condiciones, hiporreflexia o dolor, como ayuda diagnóstica, pues los rayos X podemos mandar a pedir placas, siempre 2 vértebras hacia adelante, de donde tenemos afectada la pérdida, ya sea del reflejo o donde se sienta dolor, que es muy común pues en el síndrome toracolumbar. Ahora vamos a hacer lo que es el reflejo perineal para evaluar el nervio pudendo. Colocamos acá una pincita de esta área del ano perineal y podemos ver cómo se contrae sin necesidad de pinzarlo para que no sienta dolor. Y podemos ver que sí hay un reflejo perineal.
de este lado. Aprovechando acá, nos vamos del otro lado y podemos observar el movimiento. Acá estamos evaluando el nervio pudendo de los segmentos S1, S2, S3. En estos casos, cuando no hay reflejo o está afectado, podemos observar una incontinencia fecal, incontinencia urinaria, y en algunos casos, dependiendo del segmento que esté afectado también, es posible observar una marcha plantígrada, ya que el S1 se comparte el segmento con el nervio ciático. Entonces podemos ver afectado también esa área. De esta forma, pues damos por concluido de manera general el examen neurológico. Esto en lo que nos ayuda pues es a identificar signos para luego ya poder neurolocalizar, y dependiendo de la afección o de lo que vayamos juntando signo con signo, pues ya ir llegando hacia un diagnóstico. Todas estas son ayudas que en algún momento, si de lo que evaluamos algo está anormal, no hay reflejo, hay una hiperreflexia, o bien no hay una arreflexia, pues ya irlo asociando a la raza, otros signos que se puedan presentar, edad del paciente, y así poder llegar a un diagnóstico, siempre para el bienestar de los pacientes. Ya se quedó dormido. Muchas gracias.